A fin de superar trabas legales o la oposición legislativa, el presidente Andrés Manuel López Obrador busca mecanismos como memorándums para establecer estrategias. Cuando Andrés Manuel López Obrador gobernó la Ciudad de México del 5 de diciembre de 2000 al 29 de julio de 2005, emitió 23 bandos informativos para llevar a cabo sus acciones de gobierno. En esos años, López Obrador, postulado por el PRD, no tenía la mayoría en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ALDF, y la oposición tundió esos bandos por ilegales. Algunos de esos ni siquiera se cumplieron. A casi 2 décadas de distancia, con la mayoría de legisladores en la Cámara de Diputados y en el Senado, el hoy presidente de la República ha recurrido a una práctica similar, bajo la figura de los memorándums en los que ordena acciones directas a sus secretarios de Estado. En 5 meses al frente del gobierno de la República, el jefe del Ejecutivo Federal ha firmado 5 documentos para afianzar sus políticas de gobierno en materia de austeridad y para echar atrás la reforma educativa de 2013. Especialistas consideran que el uso que López Obrador da a mecanismos como los memorándums ahora, o bandos cuando fue jefe de gobierno de la capital, reflejan su estilo de gobernar. Busca sistemas para superar trabas legales o la oposición para concretar sus estrategias. Así, el primer memorándum que emitió fue el 21 de enero pasado para instruir a funcionarios federales la compra de casi 600 pipas o carrotanques en Estados Unidos para el abasto de combustible vía terrestre, como medida para combatir el robo de hidrocarburos en los ductos que transportan gasolinas y diésel por todo el territorio nacional. El segundo, con fecha 14 de febrero, fue para notificar a su gabinete legal y ampliado, como lo publicó El Universal, que su gobierno no transferirá recursos a ninguna organización social, sindical, civil o movimiento ciudadano. Esto, con el propósito de terminar en definitiva con la intermediación que ha originado discrecionalidad, opacidad y corrupción, de acuerdo con la circular número 1 firmada por el titular del Ejecutivo, con fecha de 14 de febrero de 2019, de la cual este diario tiene copia. El tercer texto fue firmado el pasado 8 de abril para vetar a Grupo Fármacos Especializados, Farmacéuticos Maipo y Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico por haberse beneficiado con contratos millonarios para compra de medicinas y vacunas en la administración de Enrique Peña Nieto. Ninguno de esos causó tanta polémica como el que firmó el pasado 16 de abril, a través del cual el presidente instruyó a las secretarías de Gobernación, Educación Pública y Hacienda a detener y dejar sin efecto las medidas que contempla la reforma educativa de la administración de Peña Nieto. Esta decisión generó, como en el año 2000 en la capital del país con sus bandos, un enérgico rechazo de la oposición, mientras el Congreso resuelve la nueva modificación a la Constitución en la materia. Inconstitucionalidad. Recientemente, ante la falta de aprobación de la Ley de Austeridad republicana, el mandatario lanzó su quinto memorándum para ordenar 13 medidas más radicales para un gobierno austero, como la reducción de 30% y 50% en el gasto de viáticos y servicios personales. Además, los choferes serán solo para el presidente, secretarios, subsecretarios y homólogos. Mientras esos documentos se siguen al pie de la letra entre su gabinete, el presidente enfrenta en el Poder Judicial al menos 9 controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad contra la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos que, entre algunas disposiciones, prohíbe a los funcionarios públicos ganar más salario de lo que obtiene el actual presidente López Obrador, 108,000 pesos mensuales. Con los bandos, en la etapa de jefe de gobierno en la capital del país de López Obrador fue duramente criticado y legisladores del PRI y PAN en la LDF lo acusaron de incurrir en la ilegalidad. Entre los primeros bandos informativos que López Obrador emitió en diciembre de 2000, desde la jefatura de gobierno del DF, fueron relativos al combate a la corrupción, la austeridad y el fortalecimiento de la policía capitalina. Además, se encuentran órdenes para prohibir la construcción de gasolinerías en 5 delegaciones, evitar la proliferación de anuncios espectaculares en vías primarias, los bloqueos en vialidades principales o el que decreta el 6 de julio como el Día de la Democracia. Especialistas ven conflicto. Analistas, académicos y politólogos consideran que el uso que López Obrador da a memorándums o bandos en el pasado reflejan su estilo de gobernar.
Luis Carlos Ugalde Ramírez, ex consejero presidente del extinto Instituto Federal Electoral, IFE, dijo que con la prisa administrativa y política que tiene el presidente, trae la tendencia de que si las cosas se dilatan o el Congreso le dice no, va a empezar a querer gobernar por decreto aunque carezca de las atribuciones y eso va a ser una tendencia que va a generar mucho conflicto. Sin embargo, consideró que no es comparable con los bandos de hace más de una década, y tampoco son iguales los memorándums emitidos por el presidente sobre la desaplicación de la reforma educativa y sobre la austeridad republicana. En el de la semana pasada se trata de algo diferente, puesto que el presidente tiene las facultades administrativas para decretar reducciones en el gasto corriente del gobierno federal. En el primero carece de atribuciones porque estaba sugiriendo violar la Constitución. Para Rodrigo Salazar Elena, catedrático e investigador de la Facultad Latinoamericana de Estudios Sociales, Flaxo, en ambos casos, en los bandos y los memorándums, el presidente ha actuado con toda intención muy ingeniosamente para no comprometerse legalmente. Son dos cosas diferentes, estimó. De alguna forma estos dos mecanismos, los bandos y los memorándums, son comparables en el sentido de que reflejan su estilo de gobernar y que consiste, expresó Salazar Elena, en hacer pasar un acto legislativo, una norma, como si fuera un acto informativo y entonces no ordena a sus subordinados, les informa. El analista político José Antonio Crespo estableció que en el caso del Distrito Federal, los bandos tenían base legal, lo que no es el caso de los memorándums presidenciales. Advirtió que pueden convertirse en actos autoritarios. Recuerda que López Obrador dijo que más vale la justicia que la ley, eso refleja claramente que la ley le estorba, las instituciones le pueden estorbar. Enfatiza que cualquier acción de autoridad debe estar fundamentada jurídicamente. La analista política María Amparo Casar expresó que si bien los estilos personales de gobernar son válidos, lo que no califica como estilo personal de gobernar es hacerlo al margen de la ley y ese sería el caso del uso de López Obrador de bandos antes, y ahora memorándums. Apunta que mientras López Obrador fue jefe de gobierno emitió al menos 23 bandos, una figura que sí está en el marco normativo local, pero la aplicó tanto en materia inmobiliaria como para prohibir la emisión de licencias y concesiones a taxistas, o para la instalación de gasolineras y se presta para decisiones que incluso podrían contravenir el entonces Estatuto de Gobierno o los planes delegacionales. Los memos, en cambio, dijo la también integrante de la Unidad de Investigación Aplicada de Mexicanos contra la Corrupción, no son una figura legal, sino una medida administrativa que en este caso se torna ilegal, pues de ninguna manera puede sustituir o contravenir una norma. Eso es precisamente lo que hace el memorándum para dejar sin efecto la reforma educativa.